Buenas tardes, jóvenes caficultores. Mi nombre es Delkin Polanco. El día de hoy tengo el placer pues de estar moderando esta sesión del curso virtual, el cual pues tiene algunas indicaciones para el momento de iniciar la sesión, ¿verdad? Varias de ellas se las menciono: es apagar el micrófono, por favor, apagar la cámara, revisar la conexión de internet y cuando desee preguntar pues marcar el icono de levantar la mano para poder anotar las preguntas, ¿verdad? Una vez iniciada la clase, después de pasados 30 minutos se va a activar el chat y al finalizar, 10 minutos antes se van a dar lectura a las consultas que ustedes tengan. La clase de hoy es sobre procesos de post cosecha. Esta es una iniciativa que está siendo financiada por Nestlé y ejecutada por la Fundación Conducafé. En esta tarde pues nos acompaña el ingeniero Julio Hernández, el cual tiene una formación de ingeniero agrónomo, egresado del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, varios diplomados, entre ellos agricultura regenerativa, agricultura orgánica y apicultura sostenible. Su experiencia laboral, él ha estado trabajando en los últimos meses como especialista en calidad de café en el proyecto Jóvenes Caficultores, coordinando el proyecto de agricultura sostenible. Ha estado trabajando como extensionista agrícola en la empresa Fintrack para proyectos de USAID y ha sido administrador de fincas agrícolas. Solo recordarles que no se olviden de registrar su asistencia. eh, Esto con motivo de que al final del curso se les estará brindando un certificado, entonces se revisa toda la parte de asistencia. Se les recuerda también que si no han visto las clases, se les invita a que visiten nuestro canal de YouTube, Jóvenes Caficultores, para que se pongan al día, ya que todas estas clases son complementarias. Sin más preámbulo, los dejo con el ingeniero Julio Hernández. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniera Delkis, y buenas noches y buenas tardes, dependiendo del país donde nos esté viendo. A usted también, ¿verdad? Que ha dedicado su tiempo o esta hora de su tiempo para poder estar con nosotros en esta clase. Siempre estamos en el módulo Mi Finca, en el curso integral. Vamos avanzando ya, ¿verdad? Con este curso. Esperemos que la clase de hoy pues les quede clara y al mismo tiempo que la puedan aplicar también, porque la idea de traerles toda esta información es que ustedes puedan ponerla en práctica. Procesos de post cosecha del café, básicamente es como un seguimiento a la clase que dio la ingeniera Suani Soto sobre cosecha y beneficiado húmedo del café. Así que vamos a ver estas ramas que se derivan, ¿verdad?, en los procesos. Así que vamos a conocer algunos de ellos en términos de beneficiado húmedo y vamos a darle un pincelazo a lo que ustedes ya conocen sobre, de beneficiado seco, y vamos a darle un pincelazo a lo que ustedes ya escucharon de la ingeniera Suani sobre beneficiado húmedo. Así que mi nombre, pues, Julio Hernández, 3310-5770, mi número de teléfono, y jhernández@onducafeproyectos.com es mi correo electrónico. Vamos a empezar con los objetivos. Primero, conocer cuáles son los procesos de post cosecha que se realizan tradicionalmente en la caficultura. Y número dos, mostrar la diferencia en resultados de tasa para los procesos naturales, melado, lavado, a la luz de la investigación científica. Quiero hacer una separación en la clase donde mencionemos primero la forma tradicional, ¿verdad?, de llevar estos procesos. Podríamos decir empírica, porque en realidad no tenemos métricas con rigor científico que nos den valores numéricos y que nos digan, bueno, esto está malo, esto está bien, esto está malo, esto está bien. Y pues posteriormente voy a tratar de explicarles una investigación que se hizo en Cenicafé sobre los procesos de post cosecha, que son el natural, ¿verdad?, o en seco, el método Hone o miel, y bueno, el café lavado o proceso húmedo, que ustedes ya están más relacionados con ellos. Primero vamos a empezar de menos a más. Quiero mostrarles acá el café, ¿verdad? Es una baya, su fruto. Mencionarles la parte técnica. De un momento para colocar el puntero. Muy bien. Una descripción técnica y la descripción botánica. No voy a ahondar en la
en la descripción, porque la idea no es hablar de la anatomía del grano, sino que podamos comprender en esta clase qué parte del grano es la que más nos interesa en función de obtener buenos resultados en taza. Digamos, en la parte técnica podemos mencionar cómo se le llama técnicamente, pues cáscara, y así podemos ir viendo acá su paralelo, ¿verdad? En la parte botánica, cómo se debería de ir llamando, mucílago, pergamino seco, película plateada, otamo, grano y embrión. El embrión, como les decía ahora en la tarde, para los que vinieron en la tarde, les mencionaba que el embrión es esa parte del grano que al final va a dar un individuo, ¿verdad? Es como que ese embrión lleva, es como el bebé que va dentro del grano, que al final va a desarrollarse con todo este alimento que tiene el grano, que de paso les comento, el endosperma, que es esta estructura que está acá, al final es un alimento que tiene el embrión para poder desarrollarse, por eso cuando uno siembra una semilla en un semillero, nosotros no necesita fertilizante, porque la raíz al inicio, la radícula, no comienza a alimentarse de lo que tiene el sustrato en el suelo o en el sustrato como tal, sino que se alimenta de su endosperma, que es toda estructura que está acá. Cuando pasamos a un semillero, ya a un vivero, la cuestión cambia, ¿no? Hacemos un trasplante y ahí sí vamos a necesitar nutrición, porque la raíz ya comienza a desarrollar sus pelos absorbentes y digamos que su boca ya está apta para poder alimentarse. Pero bueno, a lo que vamos. Tenemos el grano de café y hay algo que nos interesa mucho acá, que es acerca del mucílago. El mucílago es una parte tan indispensable en este proceso de post cosecha, debido a que ahí se encuentra toda la carga de azúcares, toda esa miel que tiene el grano, que al final va a ser utilizada por los microorganismos para degradarlos y darle ciertos aromas y sabores al café que se van a valorar en una catación y se va a tomar una decisión de café es de alta calidad o es de baja calidad. Entonces, estos azúcares que están acá, normalmente nosotros tradicionalmente hemos creído que el proceso de fermentación en el café es para eliminar ese mucílago, ¿no? Todo ese azúcar. Pero con el tiempo, según algunas investigaciones que no nacieron realmente en el café, sino que nacieron en los viñedos, en los procesos de fermentación de vinos de alta calidad, donde se encontraron que ciertos microorganismos, al degradar estos mucílagos, liberan ciertos ácidos que generan ciertos aromas y ciertos sabores que el catador en temas de vino pues determina y dice, ok, esta es una levadura, por ejemplo, ¿verdad? Me da este sabor y este aroma. Entonces ellos ya clasifican qué microorganismo degrada ese azúcar y cuál es el resultado final. En el café es parecido, ahí vamos a ir conociendo un poquito más cómo se debe realizar, que de hecho debería realizarse así para obtener resultados y sobre todo para repetirlos, pero lastimosamente pues vamos a paso lento, ¿verdad? Porque a veces cuesta desaprender para volver a aprender toda esa tecnología que se necesita para obtener los resultados. Ok, primero, estos son los tres procesos: el lavado, como ya lo conocen, cosechamos el café, despulpamos, fermentamos y lavamos. El honey, cosechamos el café, despulpamos, podemos introducir el café a un proceso de fermentación para degradar parte del mucílago, secamos, o puede ser que sequemos el café con el 100% del mucílago sin que pase por un proceso de fermentación. Tenemos el natural, que es cosechamos el café, no lo despulpamos y lo secamos directamente, ¿verdad? Puede ser una secadora solar, puede ser que lo coloque en un piso, pero al final hay un secado. Bien hecho o mal hecho, o sea, desuniforme o uniformemente, pues posiblemente ahí hayan variables que no podamos controlar por diferentes razones, pero siempre se seca. Entonces, natural es cosechamos y secamos. Y el honey cosechamos, en algunos casos fermentamos y secamos, o simplemente secamos con todo el mucílago. El honey está en medio entre el natural y el lavado, porque el lavado pues quitamos todo lo que es la pulpa, el mucílago y lavamos
directamente el grano, mientras que en el natural se hace, digamos que solo se cosecha y se seca, mientras que el honey pues ya es término medio, ¿no? Extraemos la pulpa y secamos el grano de café ya con esa cobertura de miel, asumiendo que, que esa miel le va a dar un sabor diferenciado, que de hecho eso es lo que se busca, porque mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cuál es el hecho de querer hacer un café de honey o un café natural? Si yo siempre lo he hecho lavado, ¿por qué tengo que cambiar? Bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy, cuáles serían las diferencias según, digamos que según lo que se conoce históricamente, ¿verdad? Por muchas personas que han practicado y que ya tienen mercados fijos para estos procesos, cuáles son las diferencias que ellos han obtenido y pues tienen mercados porque al comprador le interesa mucho ese proceso en específico, no necesariamente porque haya hecho una investigación. Entonces, hablemos de los procesos de café lavado, beneficiado, húmedo. Este proceso comprende los siguientes pasos. Primero, despulpado. Segundo, fermentado, lavado y secado, como les mencionaba. Eh, una persona por acá está haciendo si ustedes observan el grano de café que está introduciendo, está maduro, ¿verdad? Rojito. Y el café acá que se está despulpando también está maduro. Bueno, parece que también la máquina tiene piezas ahí que están recién compradas, están nuevas. Eso significa que el productor está haciendo un mantenimiento de su máquina previo al despulpado, ¿no? Que más adelante vamos a tener un curso de post cosecha directamente para hablar. Ahí el ingeniero Alex Caballero es el experto para desglosar toda esa maquinaria y explicarles cuáles son sus piezas y cómo debería ser el mantenimiento. Entonces, estamos despulpando el café, se cosecha el café maduro, se introduce en la despulpadora y posteriormente pues se almacena, se fermenta y luego se va a lavar. Ahora, el paso de despulpado a fermentado y lavado, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Qué es lo que se debe hacer? Primero, cosechamos el café maduro, ¿cierto? De paso les digo, no necesitamos aplicarle agua a la despulpadora, porque el mucílago trae la cantidad de humedad suficiente para salir de la pulpa y no necesitamos aplicarle agua. Lo que pasa es que cosechamos el café en diferentes estados de maduración. Algunas veces verde, cosechamos un café que está entre camulián, ¿verdad? Y así de repente no tiene la cantidad de mucílago que se necesita o no han habido lluvias antes de la cosecha como para que el mucílago esté bien concentrado y entonces no genera, digamos, esa soltura fácil de la pulpa y del grano. Entonces ahí hay un problema que debemos de corregir. Cosechemos el café maduro para que eso se desprenda fácilmente y no tengamos que aplicar agua. No necesariamente debe quebrarse el grano de café, pero yo sé que muchos lo han experimentado. Colocamos un café que está verde junto con un maduro que se nos van. Entonces, cuando vamos a observar ya en los defectos físicos, observamos un montón de granos quebrados, producto de la presión de la despulpadora que genera sobre el grano y eso va quebrándolo. Si lleva el mucílago completo, seguramente no va a tener ese problema. Zona alta y zona baja. En la zona alta la fermentación es más lenta, zona baja la fermentación es más rápida. ¿Por qué es más lenta en la zona alta? Debido a que la temperatura es menor. Por lo tanto, el proceso de fermentación que está directamente relacionado a los microorganismos va a llevar un poco más de tiempo. En la zona baja la temperatura es más alta, más elevada. Entonces, eso hace que los microorganismos trabajen con un poco más de velocidad. ¿Qué microorganismos intervienen? Ahí hay muchos microorganismos. No quiero ahondar mucho en el tema de fermentación porque esto es una clase prácticamente aparte que se debería brindar. No existe fermentación aeróbica ni fermentación anaeróbica. Esos son conceptos que deberíamos aprender a conocer. Cuando hablamos de fermentación y hablamos de vida sin oxígeno, eso lo dijo el padre de la microbiología, Luis Pasteur. No existe oxígeno cuando tenemos un proceso de fermentación. Lo contrario sería oxidación, que es otro proceso, ¿verdad? Que se da en presencia de oxígeno. De hecho, en la capa superficial de una pila de café hay oxígeno, lógicamente, y hay un proceso de oxidación. Pero cuando entramos a las capas más profundas, la carga orgánica que tiene esa masa de café es tan elevada que ya no hay oxígeno. Entonces ahí sí intervienen algunos microorganismos que van a generar la fermentación de ese café. ¿Qué se obtiene en el proceso de fermentación? Bueno, ahí se obtiene dióxido de carbono, que es el CO2, se obtienen alcoholes como etanol, también
ácidos, ¿verdad? Que a una clase más específica de fermentación sería bueno mencionarlos para que ustedes los conozcan más a profundidad, porque ahí intervienen bacterias como Acetobacter, bacterias lácticas, que son las que generan ácido láctico, ácido acético, y esos ácidos que se van liberando producto de esos microorganismos son los que se introducen en el grano de café y nos van a generar ciertas características organolépticas. Yo sé que la palabra es como medio enredada, pero significa que ciertas características en el aroma y en el sabor del café. Entonces, eso es lo que determina un catador y tiene que ver con esos microorganismos que se encuentran en ese lugar, en el proceso de fermentación. ¿Qué microorganismos existen? Es difícil identificarlos. ¿Estamos teniendo una fermentación controlada o no controlada? Ese es otro tema que hay que tomar en cuenta, si es una fermentación semicontrolada, controlada o una fermentación ya de plano no controlada. En este caso no tenemos una fermentación controlada, está totalmente abierta, ¿verdad? No solo por eso es que se le llama anaeróbica, no, en la parte interna de la... ¿Qué gente que le llama? Esto es una fermentación aeróbica, dice la gente, porque está abierta. Tal vez en la parte superficial hay un poco de oxígeno y no sería una fermentación aeróbica, sería una oxidación en esta parte de arriba, pero en las capas profundas sí hay una fermentación porque hay menos oxígeno. Entonces se degrada todo ese mucílago y pasa todo lo que les acabo de comentar, ¿verdad? Muy bien. Eso es lo que pasa con los microorganismos, degradan todos esos carbohidratos que se encuentran en el grano de café y eso pues da unos sabores impresionantes que más adelante van a conocer un poquito acerca de eso. Ya eso está clasificado por la Asociación de Cafés Especiales, que es la escala que determina los puntajes para los diferentes sabores del café. Muy bien. Recordemos, una vez que se fermenta el café, necesitamos hacer lo siguiente: usar agua limpia, porque si usamos agua sucia también contaminamos el café. Efectuarlo en el momento justo. ¿Qué es el momento justo? ¿Cuándo es el momento justo? Porque siempre tenemos ya el punto de fermentación, pero ¿cómo lo obtenemos? ¿Cuáles son las herramientas que yo necesito aplicar para decidir si ese es el momento justo o no lo es? Eso es algo importante. Hay diferentes métodos que más adelante les voy a enseñar algunos que tradicionalmente se han utilizado. De hecho, algunos de ustedes que son cafetaleros ni siquiera conocen estos métodos tradicionales, que ante nada, por lo menos tener esos métodos, y más adelante van a conocer el Fermaestro, que es, creo yo que hasta ahorita el método más efectivo y más preciso que se ha inventado para poder determinar si el mucílago ya se perdió en un 95%, o sea, si ya se desprendió del grano en un 95%, que es el punto en el que deberíamos ya empezar a lavar el café. Efectuar el momento justo, que sería cuando se desprende el 95% del mucílago, restregar lo suficiente, porque el microorganismo degrada el mucílago, la miel, y eso al lavarlo, ¿verdad? Ya simplemente quitamos la última parte. Limpieza diaria de las pilas para evitar que se mezclen con otras fermentaciones que se han dado previos a la que estamos haciendo. No lave café falto de fermento, por supuesto, ¿verdad? Si le falta degradación de mucílago, vamos a lavar el café, pero no vamos a desprender toda esa liga. Y por último, 3 botadas de agua para un buen lavado. Número 1, ¿verdad? La primera agua es una carga altísima, de carga orgánica altísima, porque todos esos carbohidratos que degradaron los microorganismos se transforman, como les decía, en ATP, ahí se transforman en ácidos, ¿verdad? En CO2. Hay un montón de estructuras, hay compuestos orgánicos de diferentes clasificaciones, ¿verdad? En química orgánica. Entonces, todo eso se puede llevar a una bocacho o una compostera para enriquecer ese bocacho o esa compostera, porque nos puede servir para fertilizante. También esa es en la primera y en la segunda agua, que tiene la mayor concentración de ese desprendimiento, pero ya la tercera, que es un poco menor la carga, se puede utilizar y aplicarlo directamente a la finca, a las plantas, en un sistema de riego por goteo, por ejemplo, para aquellos que de repente lo tienen. De hecho, es muy poco lo que hay en café, pero sí se puede. No aplicar esa primera y esa segunda agua en las fuentes de agua. Recuerden que la carga orgánica lo que hace es que reduce el pH de las fuentes de agua, y al reducir el pH afectamos la biología del agua. Por ejemplo, los peces tienen problemas en las huevas de los peces, no logran eclosionar porque tenemos
cuando existen pHs abajo de 4 y hay rangos establecidos, ¿verdad? Y es importante que los cuidemos. Entonces, al aplicar estas cargas orgánicas, consumimos el oxígeno y bajamos el pH y eso repercute al final en el medio ambiente. Por eso se les dice, no lancemos las aguas mieles porque estamos contaminando. Muy bien. Entonces, ¿qué es honey? ¿Por qué se llama honey? ¿Verdad? Este proceso es el puente entre un café húmedo y un natural. La cereza se despulpa, luego se seca, aún con la capa del mucílago que queda en el pergamino. Obtiene su nombre de la sensación pegajosa que tiene el grano antes de secarse, así como la miel. ¿Por qué el proceso honey es tan popular entre los productores? Bueno, aquí tengo 3 razones. Obviamente pueden existir más. Si usted conoce otras, pues escríbanos en el chat. Sería interesante escucharlas. Han encontrado un nicho de mercado que sin mucha exigencia científica, o sea, no necesitamos de un laboratorio que nos diga o un evaluador, ¿verdad? Que nos venga a decir acá cuál es la calidad de ese café. Normalmente el mercado se basa más en una persona que aprecia esa diferencia que tiene ese café. Número 2, en términos de conservación del medio ambiente, este proceso junto al café natural presenta los mejores resultados en la disminución de la huella hídrica. Esa es otra razón. Algunas certificaciones tienen afinidad por estos procesos por la disminución de agua o la menor cantidad de agua que se utiliza, ¿verdad? Por ejemplo, el café natural usted no ocupa fermentarlo ni lavarlo, usted lo lleva de un solo al secado. Y en el café honey, pues también tiene que ver en eso. O cabe dentro de ese grupo. Se cree que puede generar mejores puntuaciones en calidad de taza. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque eso puede ser una moneda al aire también. ¿Cómo identificamos? Método tradicional del proceso honey. Paso número 1, recolección de las cerezas con índice de madurez óptimo entre 18 y 24% de grado Brix. Cuando hablamos de grado Brix estamos hablando del dulzor de esos granos. Dentro del grano de café, en ese mucílago hay diferentes tipos de azúcar, ¿verdad? Hay fructosa, galactosa, pero la que se mide es un disacárido llamado sacarosa. Ese disacárido sacarosa se puede medir. Hay un aparato llamado refractómetro, que es este que tenemos acá. Se coloca unas gotas del mucílago sobre este lente y podemos observar. Entonces vamos a ver una numeración en porcentajes y eso nos dice si está entre 18 y 24%, que sería el punto óptimo de madurez, ¿verdad? Hay otras personas que lo hacen al ojímetro y bueno, otros que ya tienen, digamos, mucha experiencia en cosecha y en cosechar precisamente granos para cafés especiales y ya saben cuál es el grano que tiene las mejores características, ¿verdad? De maduración. Paso 2, los granos se despulpan y se deja la capa del mucílago. Paso 3, secado del café con pulpa, puede ser al 25, al 50 o al 100%. Determinar esto no es fácil. Para los que lo hacen, ¿cómo lo determinan? Simplemente la mayor parte de personas no tienen un método específico para poder decidir si el grano tiene el 25%, el 50% o el 100% del mucílago. Quizás el 100% sí, porque despulpamos y de un solo lo ponemos a secar. Pero ¿cómo sabe usted que va a sacar el 50% del mucílago o el 25%? Ojo con eso, ¿verdad? Porque podemos asumir que sí. Ahora hay un método que se aplica para esto y es el Fermaestro. Más adelante lo vamos a ver. Y bueno, en el secado se puede secar estas son secadoras que esta se está construyendo, esta ya está construida, ¿verdad? Que se utilizan, guardan la temperatura, hacen que el café se seque de manera uniforme y eso pues le da una mejor calidad al café porque no se seca arrebatado, o sea, una parte más húmeda, otra seca, no, sino que se seca de forma uniforme. ¿Cuál es el secado o el porcentaje de humedad que se debe buscar? De entre 10 al 12% de humedad para luego llevarlo al almacenado. Café honey, que es amarillo, rojo o negro. El amarillo, un honey amarillo aproximadamente con el 25% del mucílago, normalmente tiene menor cobertura o sombra durante el secado, menos tiempo de secado. Técnica de exposición directa a la luz solar, dependiendo de las condiciones climáticas, podría durar de 8 días para la humedad deseada. Podría durar. El rojo, aproximadamente 50% del mucílago, toma más tiempo de secado y normalmente con cobertura o sombra. Técnica semicubierta sin exposición directa al sol, dependiendo de las condiciones climáticas, podría durar 12 días para la humedad deseada. Y el honey negro, aproximadamente con todo el mucílago,
usualmente cobertura para prolongar el tiempo de secado. Técnica cubierta por una lona de plástico negro, dependiendo de las condiciones climáticas. Podría durar de 20 a 30 días para la humedad deseada. Observen el tiempo que le lleva al honey negro, entre 20 y 30 días. El honey que tiene la mitad del mucílago, 12 días. Y el honey que solo tiene el 25% del mucílago, aproximadamente 8 días. Bueno, esto puede ser sí y puede ser no, porque digamos, si yo tengo un honey con el 100% del mucílago en una zona baja donde la humedad relativa es más baja y la temperatura es más alta, que donde tengo un honey, por ejemplo, amarillo, ¿verdad? Que tal vez esté en una zona más alta, humedad relativa más alta y una temperatura más baja, es posible que este honey que se encuentra acá se seque, podría ser incluso más rápido que este otro honey. O sea, puede variar dependiendo de las condiciones climáticas que se encuentren. Por eso dice, podría durar tantos días, ¿verdad? Muy bien. 8 días para uno, 12 y el otro 30, ¿verdad? Entre más tiempo se seque el café, es más probable que se fermente y desarrolle infecciones por bacterias que conllevan a defectos. El honey negro demanda más movilidad, hasta 3 veces al día, y espacio en las camas de secado. Asumamos que tenemos un honey negro, cosechamos, despulpamos, queremos un honey negro, cosechamos, despulpamos, llevamos el café a la secadora. Está con 100% de mucílago, ¿verdad? Este ejemplo que está aquí. ¿Qué se debe hacer? Removerlo hasta 3 veces al día para que la humedad vaya saliendo del grano, y eso va ayudando a que el grano se seque de manera uniforme. Por eso hay que estarlo moviendo. Si se deja mucho tiempo sin mover, es posible que se seque de forma arrebatada, o sea, uno más húmedo, otro menos húmedo. Entonces, la idea es estarlo removiendo para que toda esa humedad vaya saliendo y así el secado sea lo más uniforme posible. Y si tenemos parches donde tenemos un exceso de humedad, ese parche generalmente, si se pasa del tiempo, puede generar una alta cantidad de microorganismos que van a generar algo que se llama fermento. O sea, es un daño que se causa producto de un exceso de tiempo en la fermentación. Se daña ese grano, ¿verdad? Y después en la evaluación en taza, pues dice, no, este grano está sobrefermentado. Ya es una valoración que hacen los catadores. Yo no soy catador, no tengo, digamos, el título o la experiencia tampoco para poder determinar la terminología que ellos utilizan, pero sí sé que ellos evalúan estas características, ¿verdad? Y determinan si su café vale o no lo que usted considera, aún con el proceso que estoy usando. Bueno, café natural, cosechamos, colocamos en la secadora. Y esto dura obviamente mucho más tiempo. Quiero dejarles un pequeño video. Déjenme compartirles sonido por acá. Para que ustedes conozcan cómo lo manejan otros productores. Yo les di unos tiempos, ellos posiblemente les mencionen otros, por eso les digo que en este tema de los cafés, procesos de beneficiado seco, puede variar mucho dependiendo del productor o de la zona, ¿verdad? Un momento. Los caficultores saben que uno de los procesos más delicados y que requiere de mayor atención por parte de los productores es precisamente el secado, porque de ahí se puede derivar muchas de las propiedades del grano, como el sabor y la calidad y también la aceptación que va a tener en el mercado. En este informe que les presentaremos aquí en la finca de hoy, hablaremos de 3 tipos de secado. El primero de ellos se le denomina honey, el segundo natural y el tercero se le conoce como lavado o piscina. Los métodos de secado natural empleados en el café son considerados económicos y amigables con el medio ambiente. Contribuyen con el enriquecimiento de los estándares mínimos de calidad del grano, pues su objetivo principal es impedir la proliferación de microorganismos que puedan deteriorar el producto durante su almacenamiento. Tenemos 3. Tenemos este que necesita mucho sol y tenemos el natural que también se necesita mucho sol, no necesita polisombra, pero sí mucha aireación. Como ven, le entra aire por debajo, le entra por los lados, entonces hay mucho aire. El natural también necesita mucha aireación
y estarlo mezclando cada nada, mucho mezcla. Y tenemos que esos cafés, como el motivo de esos con piscina es que el embrión no se muera, entonces debe llevar polisombra. Ese es otro proceso de secado. El primer sistema de secado se le denomina honey o enmielado. Su nombre proviene de la sensación pegajosa que se genera en los granos durante el proceso, que al final, como resultado, dan un sabor dulce como la miel. Como vemos acá, este es un Jones. ¿Por qué Jones? Porque es un café que lo cogemos, se descereza de una vez y no hay proceso de fermentación, no hay lavado. Como ven, es un café que llega directamente al secadero. ¿Por qué el color rojizo? Porque este café, el día que lo echamos a secar, no calentó el sol, no hubo sol. Entonces, el mucílago se rojió y pegó más al grano. Cuando se echa un café al secadero y hace un buen sol en ese día, el café queda un color más blanco, es diferente. Este segundo método tiene como finalidad conservar la cereza con el grano. El proceso, que no requiere de mucha inversión, sí exige al agricultor implementarlo en temporada seca, puesto que las lluvias no permitirían un secamiento uniforme y el agua podría ocasionar en los granos afectaciones irreversibles. A ver, también estamos implementando el café natural, con el fin de que el café se le encuentran más atributos al catarlo, a la hora de tomarlo, es muy sabroso. Pero también hay otro objetivo muy principal y muy fundamental, que es que como este no es lavado, no hay contaminación, menos contaminación. Y el natural, pues menos contaminación porque no hay pulpa, no hay mucílago, todo se seca todo. Entonces es muy importante en eso porque la contaminación es menos. Antes de que el grano sea sometido a la deshidratación, deberá pasar por un sistema de separación que ayuda a remover las hojas, granos verdes, hierba o cualquier otra suciedad que se encuentre entrelazada. El caficultor siempre debe tener presente la variedad, el suelo, el clima, la maduración, la fermentación y el lavado. El que más tiempo lleva es el que se seca con piscina y el que se seca con polisombra. Es más el tiempo. El que tiene más trabajo de todos es el natural, el Jones. Y el natural, porque necesita mucho espacio para que esos granos de café se sequen uniformemente. Necesita mucho hacer esta mezcla, estarlo volteando hasta 2 o 3 veces en el día para que esos granos no se fermenten, no se dañen. Los caficultores siempre están en la búsqueda de un proceso que genere mayor rentabilidad y estabilidad comercial. Sin embargo, es importante ofrecer un adecuado sistema de secado que brinde un aporte integral y fundamental a la creación del sabor y perfil de un café. Estos pueden manejarse 15 días de secados. Los naturales entre 20 días, más o menos. Los cafés que hacemos en piscina duran hasta 25 días. El proceso es más lento, el secado, porque tiene polisombra, porque el café durante la piscina adquiere mucha agua, entonces es eso. Entonces es más lento. Según los estándares de calidad aplicados al café en Colombia, se han podido detectar 14 defectos en el grano, 10 de los cuales se manifiestan cuando los agricultores incurren en manejos que van en contravía de los establecidos para generar un café que pueda catalogarse como sobresaliente. Los caficultores... Bueno, espero que les haya gustado el video. Por acá tengo también otro de los procesos que se manejan. Hay muchos, ¿verdad? Pero les traigo un ejemplo. La civeta, que es un animalito que se utiliza en Indonesia para procesar el grano de café. No sé cómo llegaron a esa conclusión ellos, pero bueno, se comen el fruto, pasa por el tracto digestivo del animal y bueno, según lo que ellos piensan, ¿verdad? Las enzimas y microorganismos, porque también ellos tienen zonas de fermentación dentro de su organismo, degradan ese mucílago y posteriormente pues eso le da ciertos sabores, ¿verdad? Y aromas especializados al café. Lo están probando también en animales, quieren hacer pruebas con elefantes por la masa de café que se puede comer, pero bueno, esto tiene mucho que ver también con maltrato animal. Así que yo no les recomiendo que lo hagan, no vayan a salir ahí con que quieren darle a un perro o a otro animal aquí en Honduras o en otros países. No. Dejemos los animalitos tranquilos y sigamos con nuestros procesos, ¿cierto? De hecho, es uno de los cafés más caros que existen, ¿verdad? Y bueno, para que ustedes vean
ya han hecho estudios, normalmente no es un café que sobresalga tanto a las calidades promedio de otros procesos, pero pues tiene un valor agregado que la gente considera como importante y tal vez por ser exótico hace que la gente pues lo quiera comprar, ¿no? Y eso es lo que genera un precio más alto por libra de café. Y bueno, usted sabe, la gente cuando sabe de pisto o que algo le va a dar dinero, hace todo lo que tenga que hacer por eso. Muy bien, almacenamiento del café. Me interesa mencionarles que de la forma correcta de almacenarlo en estribas. Esta es la bolsa GrainPro, que es útil para preservar muy bien la calidad del grano, ¿verdad? Almacenado entre un 10 y un... no almacene café de un año para otro, no almacene café con productos aromáticos. El café es higroscópico, absorbe los aromas cuando lo lleve o lo traslade en un vehículo. Trate de que eso no vaya con jabón, ace o cualquier otro producto que pueda ser absorbido por el grano y contamine, ¿verdad? Identificar por calidad para que las estribas las haga en función de la calidad y no los mezcle, no le vaya a salir un blend ahí. No moje el café que ha sido secado y controle el clima de la bodega de almacenamiento, algunos parámetros o condiciones de almacenamiento hermético y que haya poca luz, separar de la pared unos 50 centímetros para que la humedad de la pared no vaya a infiltrarse en el grano, una buena ventilación para eliminar la humedad que hay adentro. Tarima se usa con el objetivo de permitir más aireación o ventilación entre estivas y evitar el paso de humedad del suelo. 20 grados centígrados, perdón, y 65% de humedad relativa sería lo ideal para el almacenamiento y un promedio de 8.4 quintales por metro cúbico, ¿cierto? Que podría ser más, podría ser menos, pero en promedio, pues, estas son las recomendaciones que nos dan. Muy bien. Quiero mencionarles ahora, quizás aquí vamos a hablar un poquito más técnico para que podamos entender la evaluación que se llevó a cabo y se hizo una comparativa entre cafés especiales, o no cafés especiales como tal, sino entre procesos de beneficiado húmedo y lo que son procesos de beneficiado seco, ¿no? O sea, café lavado, café honey. Se hicieron unos ensayos para verificar si habían diferencias significativas entre uno y el otro. Primero mencionarles que el porcentaje de mucílago que tiene el grano anda alrededor de un 16%. Esto nos interesa muchísimo porque si ese porcentaje de mucílago es muy bajo, entonces la carga de microorganismos que va a llegar quizás no va a poder degradar la cantidad de mucílago suficiente, no se van a liberar la cantidad de ácidos que necesitamos y eso al final va a terminar repercutiendo en la calidad del grano o en la taza, ¿verdad? De café, que eso es lo que nos interesa. Así que, ¿cómo obtenemos un buen mucílago? Bueno, manejando muy bien la finca, todos los procesos antes de la cosecha son una cadena de valor para que el café pueda generar o explotar todo ese potencial genético que trae dentro. El mucílago, pues, es parte del grano de café y si no hay una buena humedad, no va a poder desarrollarse el mucílago. Si no hay una buena nutrición, tampoco se va a desarrollar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se hace previo a la cosecha es importante para que el mucílago se pueda desarrollar. ¿Quiénes se alimentan de ese mucílago? Pues una carga enorme de microorganismos, ¿verdad? Que al final nos van a terminar dando resultados en una mejor o una menor calidad de taza. Para que entendamos algo sobre este tema, no voy a ahondar mucho con esto porque van a tener un módulo completo de mi café para comprender acerca de los procesos de catación, de barismo básico, y van a entender un poco más con los expertos en el tema. Pero hay un documento que tiene CENICAFÉ llamado Química de una taza de café, me gustó muchísimo, y es para que comprendamos cuál es la importancia, ¿no? De hacer esos procesos antes mencionados. Dentro del grano de café hay una genética que da como resultado ácidos. Esos ácidos se concentran en menor o en mayor cantidad, dependiendo de su capacidad genética. Por ejemplo, en un humano, un niño que trae genética de ser alto, si los papás son altos, entonces él trae esa genética y va a ser alto, salvo que no tenga una buena nutrición, entonces se va a quedar chiquito, ¿verdad? Pasa lo mismo si un muchacho trae ojos azules de parte de papá y mamá, hay una alta tendencia de que también tenga la misma coloración de ojos. Lo mismo pasa con cafés arábicos y robustas. El robusta es un café que trae una mayor resistencia a plagas, enfermedades, pero no es tan bueno en temas de calidad de taza, mientras que el arábico es más susceptible a plagas y enfermedades,
pero su calidad en taza es mucho mayor. ¿Quiénes valoran esa calidad de taza? Pues en este caso los catadores y la Asociación de Cafés Especiales, ¿cierto? Que es la SCA. Muy bien, ¿en qué se basan para decir si un café es de buena o de mala calidad? En función de los parámetros que ellos ya tienen medidos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que miden en esos parámetros? Bueno, concentración de ciertos compuestos químicos dentro del grano de café. Por ejemplo, aquí tengo unas flechitas para marcarles algunos. El ácido cítrico, ustedes ya saben, se encuentra en la naranja, se encuentra en un montón de lugares. No es porque siembre yo cítricos alrededor del café, se va a determinar mayor cantidad de ácido cítrico en el grano, ¿no? Eso es porque ya lo trae en su carga genética y ellos, pues si usted le da el alimento y tiene las condiciones, él va a desarrollarlo muy bien, ¿verdad? Y esta es una característica positiva, porque ese ácido le va a dar un sabor a como a limones, me dice mi compañero Frederick Urbina, que es catador del aula móvil, ¿verdad? Que es un sabor positivo en la valoración de un catador. Esto es algo positivo. Si nos vamos, por ejemplo, a málico, tenemos que en el arábico hay un 0.46 a 0.67, mientras que en el robusta hay una menor cantidad de ese sabor a málico. Esto es un sabor a manzana verde, según lo que percibe el catador, y esto es positivo. Y si nos vamos acá al ácido fórmico, hay menor cantidad, ¿verdad? En el arábico y hay una mayor cantidad en el robusta. Y bueno, en este caso el ácido fórmico es un ácido fuerte acre y es negativo. Entonces podemos observar que en los tres tipos de ácidos que miramos acá, uno de ellos es negativo y está en mayor concentración en el robusta y los otros son positivos y están en mayor concentración en el arábico. Así van haciendo ciertas valoraciones ellos, obviamente en el tema de sabores, pero eso tiene relación con estos ácidos que son, no solo son estos, son muchos, y eso va diciendo si el café tiene una mayor puntuación o una menor puntuación. Si nos vamos a los compuestos, otros compuestos químicos que se encuentran en el grano de café, producto de malas prácticas en fincas, ¿verdad? También ellos lo detectan y dicen, bueno, ¿qué es impresión de olor o sabor de un catador, ¿verdad? En el café. Riados fenólicos. Esta es una estructura que se forma, que tiene un nombre horrible, tricloroancinolfenol. Está bueno como para ponérselo a un primo, decía un amigo por allá. Nombre complejo, pero esa es una estructura química gracias a la degradación de un producto químico llamado procloraz que aplicamos en la finca de café. Entonces, al aplicar ese producto, eso se concentra en el grano y al final el catador determina que tiene un sabor, una impresión de un sabor o un olor desagradable y dice, esto es punto menos para esa taza de café. Así sucesivamente podemos ver varios acá, varios sabores, impresiones de olor, que la mayor parte de ellos son negativos, ¿verdad? Y tienen una causa, algunos granos inmaduros, fermentación no controlada, almacenamiento inadecuado, degradación en el beneficiado. Esto es lo que se forma, un compuesto químico, y al final el catador dice, bueno, este es el valor, esta es la impresión que yo tengo y por lo tanto le doy un mayor o un menor valor en mi evaluación, y eso a usted le incrementa o le disminuye el valor de su café. Entonces, por eso es importante que en el café hagamos en toda la cadena de valor, ¿verdad? Las prácticas que en jóvenes caficultores les enseñamos, las apliquemos bien para que ustedes no tengan problemas al final y ustedes pues tengan buenos resultados. ¿Cuáles son los daños que se encuentran por malos procesos? Fenol, fermento, sobrefermento, moho, tierra, contaminación y stinker. Otra cosa importante también es el tema de los recipientes donde hacemos el proceso de fermentación, ¿verdad? Sí importa el término de el material que estamos utilizando. Si yo tengo un ladrillo y cemento, la cantidad de calor que va a ingresar es menor, entonces más en el centro. Aquí va a haber una fermentación un poco más acelerada. Material plástico, hay digamos, un intercambio de calor un poquito mayor al que tiene el ladrillo y cemento, y en el caso del acero inoxidable hay un mayor intercambio porque si el material de acero inoxidable sí permite un poco una mayor cantidad de intercambio de calor, entonces se vuelve como menos concentrado en el centro. ¿Y esto de qué nos sirve? Para identificar que en este vamos a tener una fermentación un poco más acelerada, en este una fermentación media y en este vamos a tener una fermentación que va a durar un poco más de tiempo porque no hay una concentración de calor tan precisa como la tenemos en este material que está arriba del ladrillo y cemento. Eso es importante porque la mayor parte de productores tenemos que en sus fincas la pila de fermentación es obviamente cemento, ¿verdad?
Esto me sirve para entender que el tiempo no es una variable que me pueda decir a mí si en realidad ese café va a tener tantas horas de fermentación. Porque yo puedo decir 18 horas o 20 horas, pero eso va a depender de la temperatura o va a depender de la humedad. Como les decía, en zona alta es más húmedo, menos temperatura. El tiempo va a ser más largo. Zona baja, más alta la temperatura, humedad más baja, entonces el tiempo va a ser más corto. Tenemos una comparativa acá entre dos métodos que se utilizan, un método de palo. ¿Cómo es el método de palo? Bueno, introducimos la masa de café, pasado un periodo de más de 15 horas, introducimos un palo dentro de la masa de café y al sacar ese palo, si hay granos de café adheridos al palo, entonces desde ese momento ya sabemos que todavía no es el punto óptimo de fermentación porque hay mucho mucílago y se adhiere al palo que introducimos, por eso se mira un huequito aquí. Pero si introducimos ese palo y al sacarlo no hay granos, entonces significa que ya está, en teoría, ¿verdad?, en el punto óptimo de fermentación. Y la otra prueba es una prueba de tacto que se realiza. El productor, algunos productores con experiencia ya determinan, ¿verdad?, si la cantidad de mucílago que tienes es la, digamos que si ya se quitó la cantidad de mucílago, como para poder lavarlo. Y dice, bueno, ya se desprendió la mayor cantidad de mucílago. Entonces ellos ya tienen ese tacto y lo determinan así. Sin embargo, en estos sistemas tradicionales no hay una precisión, porque en este trabajo que se realizó, determinaron que alrededor de 9 a 11 horas hicieron la prueba de palo y encontraron que el grano ya estaba listo, pero cuando hicieron la prueba de tacto determinaron que todavía no y había que darle un poquito más de tiempo. No hay precisión entonces en estos sistemas tradicionales, ni decirle póngalo 20 horas a fermentar, ni estimulación con los sentidos, ni tampoco con la adhesión, o sea, pegándosele en el palo. Esos granos de café que se adhieren, ¿verdad? Yo digo palo porque estamos hablando de un trozo de madera rollizo que introducimos en la masa de café. Normalmente eso es lo que hace el productor. Que para no tener un proceso como, digamos, con un rigor un poquito más científico, pues eso no sirve, ¿cierto? Muy bien, vamos a hablar del fermaestro y cómo se utiliza. El fermaestro es un aparato o una herramienta, vamos a llamarle mejor una herramienta, que se introduce en la masa de café. Y cuando va disminuyendo la cantidad de mucílago, ya está graduado para poder determinar si esa cantidad de mucílago que ha disminuido es la cantidad ideal, o sea, entre un 90 y un 95% para poder lavar el café. Si vemos aquí este fermaestro, se introduce en la masa de café y cuando ha bajado a 85 milímetros, ya tenemos un indicativo de que la cantidad de mucílago que se ha perdido, que se ha degradado, ¿verdad?, es la ideal para poder lavar el café. No sé si me estoy explicando, espero haberme dado a entender. O sea, introducimos el café dentro del fermaestro con toda o sea, dentro de la masa de café y ese tiene mucílago, lógicamente, desde el inicio que introducimos el café para la fermentación, lleva mucílago, lleva la semilla, etcétera. Y entonces con el tiempo se va a ir degradando y va a ir bajando. Eso es la densidad aparente, ¿no? Va a ir bajando, bajando, bajando y cuando llegue a los 85 milímetros significa que ya la cantidad de mucílago se ha desprendido y entonces entra el proceso de lavado. Es una de las medidas más exactas que se tienen hoy en día en la caficultura para poder saber si ya es el tiempo ideal para la fermentación. ¿Cuáles son? Se hizo una investigación, una metodología que se utilizó fue el fermaestro y se hicieron varios tratamientos, ¿verdad? Tratamiento 1, 100% de mucílago. Tratamiento 2, 75% de mucílago, el 3, 50%, el 4, 25% y se dejó un testigo, o sea, un café lavado con 0 mucílago, nada de mucílago. Estos serían honey con el 100% de mucílago, 75, 50 y 25, ¿verdad? Y que fueron sobre fermentos, o sea, 2 horas después de que ya se lavó, 4 horas, 6 horas y 8 horas. Entonces, aquí tenemos primero, ¿verdad? El 100%, 75, 50, 25, lavado y aquí los que tuvieron horas después del café lavado. Entonces, ¿qué se encontró? Se encontró lo siguiente. Después de hacer este trabajo de investigación, llegaron a la conclusión que en las tazas sin defecto, por ejemplo, para el café que tenía 0%, ¿verdad? O sea, 0 milímetros, perdón, es decir, 100% del mucílago, o sea, no se degradó nada del mucílago, la mitad de las tazas estaban con defecto y la otra mitad estaban sin defecto. Para el café que tenía un 75%,
de mucílago, el 78% de las tazas estaba sin defecto, el restante estaban con defectos. Y así sucesivamente. Mira, el de 25%, el 33% estaban sin defectos, pero estamos hablando que un 70 y pico estaba con defecto. Entonces, 67 estaba con defecto. Entonces significa que no es recomendable, porque estamos hablando que hay muchos defectos que se caracterizan debido a hacer este método, ¿verdad? Con 25% de mucílago. Y acá tenemos el testigo que tenía 0% de mucílago, o sea, se metió la masa de café, se quitó todo el mucílago, se lavó y aparece con 0 defectos. No hubieron defectos en taza. Y aquí los cafés que fueron con horas después de la fermentación, 2 horas, 4 horas, 6 horas y 8 horas. Parece que tenemos mayor cantidad de tazas sin defectos, aunque le demos horas después de quitarle el mucílago. Parece que este café presenta mejores características que el café que aparece con mucílago, o sea, el que está arriba. Obsérvenlo bien y compárenlo. Tenemos puntajes según la escala. Desde el café que tenía 100% mucílago hasta el café que presentaba 0% de mucílago, ¿verdad? Aquí el 75, 50 y 25, 0% de mucílago. Y los que tenían horas después de haberle quitado el mucílago no presentaron diferencias significativas en la puntuación según la Asociación de Cafés Especiales. Eso es importante porque siempre me preguntan, ¿será que hay diferencias o no hay diferencias? Bueno, ustedes lo pueden observar aquí, según esta evaluación que se realizó. También se buscaron diferencias en la concentración de acidez, 7.3 para el que tenía 100% de mucílago, 7.2 al que tenía 75%, al que tenía 50%, 7.4, el que tenía 0% de mucílago, 7.4 de acidez, y así sucesivamente encontraron que no hay nada de diferencia, tampoco en la concentración de acidez. Otra cosa importante es el tiempo, ¿verdad? Ustedes observan acá, estamos hablando que el que tenía tiempo 0%, 19.9, 28%, 28 horas, perdón, 19 horas, 16 horas, 10 horas y 8.4. Aquí sí hay una diferencia significativa en el número de horas, lógicamente, porque en este caso hay que eliminar completamente el mucílago y aquí pues no se eliminó el mucílago. Entonces sí hay una diferencia significativa en términos de tiempo. ¿Cuáles son los resultados de esta investigación? Bueno, conclusiones, no existieron diferencias significativas entre el testigo, el café Honey en relación a la metodología SCA. Y no se encontró diferencia para los atributos sabor y acidez. Muy bien. Quiero terminar resumiéndoles, ¿verdad? Que esto tampoco significa que no, o sea, que el mercado para los Honey o que la gente no le interesa o que, no, sí hay un valor en el mercado gracias a estos procesos, porque ya hay gente que le gustan los cafés Honey y les gustan los cafés naturales, no necesariamente porque sean diferentes según evaluación de SCA, sino porque a ellos les gusta ese valor agregado, ya hay mercados establecidos. De hecho, yo sé que muchos acá ya conocen algunos mercados, ¿verdad? Pero esto se los presento para que ustedes de repente no cambien un mercado de café lavado solamente porque ustedes les han dicho que este café va a tener una diferencia. Si ustedes no tienen un mercado definido, búsquenlo y si lo encuentran, pues excelente, porque tiene un valor agregado en términos económicos. Pero si no, entonces quédese mejor ahí tranquilo, ¿verdad? Porque según este trabajo que se hizo en la evaluación, no tuvimos diferencias significativas. Muy bien. El beneficiado húmedo consiste en cosechar café, despulparlo, fermentarlo y lavarlo. Número 2. El beneficiado seco consiste en proceso Honey y proceso natural. En el Honey primero se despulpa y se elimina el mucílago en diferentes grados. El natural consiste en cosechar el café y secarlo con pulpa. La fermentación del café consiste en la degradación del mucílago, pero este proceso puede ser controlado, semicontrolado o no controlado. ¿Cuándo sería no controlado? Lavarlo en una pila, ¿verdad? O sea, no tenemos ningún tipo de control. Semicontrolado, meterlo en un barril, taparlo, pero no tenemos control de temperatura, ni de presión, ni de pH. Y controlado 100%, estamos diciendo que desinfectamos el café, lo introducimos dentro de un aparato que se llama bioreactor, ¿verdad? Ahí se controla pH, temperatura y muchas otras variables y la carga de microorganismos para que nos dé esas características que buscamos. Eso es 100% fermentación controlada. Y según investigación no se encuentran diferencias significativas entre café lavado y procesos de vía seca. Bueno, estoy listo para las preguntas, ingeniera Belkis, si tenemos ahí en el chat.
Sí, ingeniero, tenemos algunas preguntas. La primera es si se puede lavar el café o existe diferencia entre lavarlo en pilas o en canales de correteo. Muy bien, cuando hablamos de lavarlo, dependiendo, ¿verdad? Si seguimos los pasos que yo les mencioné, no dejar residuos, la cantidad de agua que se va a utilizar, esa agua debe estar limpia, digamos, ¿qué otras variables habíamos mencionado ahí también? Bueno, el agua que estemos eliminando, tratar de llevarla a una compostera, a un bocache. Normalmente estos son los pasos que se deben llevar, no deberían existir diferencias porque el volumen de agua que se ocupa para un quintal va a ser lo mismo en un canal de correteo que lo mismo que vamos a utilizar, digamos, en una pila de fermentación. La siguiente consulta es cómo tratar las aguas mieles. Muy bien, ¿cómo tratar las aguas mieles? Hay una clase que la vamos a hablar directamente de esto, ¿verdad? Ya el trato de las aguas mieles, hay diferentes metodologías. Ahorita nosotros estamos estudiando una ahí sobre un producto que es un floculante. Miren, hay pilas de oxidación. Primero, ese es uno de los métodos más usados. Número 2, almacenar esas aguas mieles, la primera y la segunda agua, y lanzarlas a, a las, a las composteras, a una, ¿cómo se llama? Bueno, a cualquier tipo de material orgánico que tengamos. Incluso hay gente que lo quiere utilizar también en lombricomposteras. Las lombrices a veces son un poco sensibles, habría que pensarlo bien. Almacenar la primera y la segunda agua, mientras que la tercera agua la podemos aplicar en un sistema de riego. Nunca lanzar las aguas a fuentes de agua limpia, ¿verdad? Para que no vayamos a contaminar. Básicamente eso. ¿Cómo se procesa? Bueno, hay una carga de microorganismos que caen sobre ese material orgánico para aquellos productos que ya se utilizan, ¿verdad? Para desinfectar estas aguas mieles, y esos microorganismos específicos degradan todo ese material orgánico que se encuentra en el agua, y al degradarlos también matan algunos tipos de microorganismos malos, como algunas coliformes y algunos otros tipos de microorganismos que son dañinos para la salud, y esa agua posteriormente la pueden utilizar para otras funciones. No quiero mencionar aquí cuáles, pero hay para otras funciones. Pero ya el agua pasa por un proceso de desinfección que puede ser bajo la aplicación de productos, puede ser también en pilas de oxidación que le quitan toda esa carga orgánica, o puede ser almacenar el agua, primera, segunda, ¿verdad? Aplicarlas en composteras o en bocaches, ¿verdad? Y la última la podemos aplicar directamente a la planta de café porque ya no le va a generar una acidez que le va a terminar dañando el suelo, sino que eso es un producto con una concentración orgánica buena, pero no disminuye o no afecta en este caso el pH del suelo. Eso es lo que se me ocurre por el momento. Seguramente hay muchos beneficios por ahí. Hay mucha gente que utiliza las aguas mieles incluso como herbicidas, dicen, lo aplican a la finca y lógico, la carga de acidez que tiene es altísima y eso termina generando daños también a nivel de malas hierbas, ¿cierto? Entonces, hay muchos otros usos que se le pueden dar. La tercera pregunta es ¿por cuánto tiempo es recomendable almacenar el café en pergamino seco? Muy bien. Pregunta, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo es recomendable almacenar el café en pergamino seco? ¿Por cuánto? Ok. ¿Por cuánto tiempo es recomendable almacenar el café en pergamino? Lo secamos, sacamos entre 10 y 12% de humedad. Según las recomendaciones que les mostré anteriormente en el almacenado, estamos hablando de 1 año máximo, ¿verdad? O sea, esas son recomendaciones que se tienen para evitar la degradación del grano de café. Hay una cosa también importante que se ha estado estudiando muchísimo, es que cuando tenemos mucho tiempo en almacenamiento el grano de café, el embrión puede terminar muriendo y eso, pues según unos expertos por ahí, también termina generando efectos en la calidad del café, porque al morir el embrión, hay microorganismos que terminan degradándolo, ¿verdad? Y muchas veces son microorganismos que no son buenos. Cuando tenemos un exceso de tiempo en el almacenado, hay una alta probabilidad de que ese café también se llegue a humedecer, y al humedecerse existan microorganismos como Fusarium u Aspergillus también, que es otro microorganismo que genera algo que se llaman toxinas, y esas toxinas se transforman en micotoxinas, y esas micotoxinas son cancerígenas. Hay algunos países, no voy a mencionar nombres, donde ya hay una metodología bastante estricta para poder controlar la concentración de ocratoxinas y aflatoxinas que son cancerígenas para el ser humano. Entonces,
el almacenado es indispensable, ¿verdad? Porque si tenemos un exceso de tiempo ese café, existe un alto riesgo de contaminación y posteriormente pues vienen penalizaciones. La siguiente pregunta es, ¿dónde se puede comprar el Fermaestro? Bueno, mire, esa pregunta sí se las debo honestamente aquí en San Pedro Sula, no estoy seguro. Hay un lugar, Insumos Agroindustriales creo que se llama, pero no les quiero mentir, no estoy seguro si lo venden ahí. Sin embargo, es una pregunta que se las debo. Les prometo que para la próxima clase se las voy a traer, ¿verdad? Es importante que logremos investigar si en Comayagua, ¿verdad? En alguna agropecuaria, posiblemente en alguna agropecuaria las tengan. También pueden buscarse las instalaciones de café, quizás ellos tengan por ahí información un poco más precisa. No es una herramienta que sea de tan alto costo, pero sí tiene mucha utilidad. Así que investiguen por ahí. Ahorita no tengo nombres de ninguna empresa, así que mentiroso les sería si les digo que conozco exactamente dónde la venden. Una última pregunta por cuestión de tiempo es, ¿cuánto tarda el tiempo de fermentación? Bueno, ya lo mencionamos ahorita, el tema del tiempo de fermentación no lo vamos a ver en función de tiempo. Promedio, 2 horas, menciona a las personas que han trabajado durante muchos años en un solo lugar. Puede variar, puede ser menos, puede ser más, pero no es una variable que podamos tomar como una medida precisa, ¿verdad? Por todo lo que les acabo de mencionar en la clase. El tiempo puede ser inexacto, entonces lo mejor es tener un fermaestro para poder determinar la carga de mucílago que tiene el café para poder lavarlo. Entre el 90 y 95% del mucílago desprendido es suficiente como para que podamos llevarlo a lavar. Si tenemos menos de eso, estamos afectando el café. Si se pasa del tiempo, también podríamos llegar a tener un problema de exceso, un sobrefermento, se le conoce. Entonces, lo mejor es que tengamos una herramienta como el Fermaestro. Bueno, chicos, ha llegado el fin de esta clase. Les agradecemos mucho por haber participado con nosotros. De igual manera, ingeniero Julio, muchas gracias por esta clase magistral que nos ha dado. Y recordarles que nos sigan en el canal de YouTube Jóvenes Caficultores, y si se ha pasado alguna clase para ponerse al día, ahí están todas las clases anteriores grabadas. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Bueno, muchas gracias, ingeniera Delquis, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado, ¿verdad? En esta clase, espero que les haya gustado. Y bueno, vamos a seguir adelante. Gracias a Dios ya empezamos la temporada de cosecha, y si tienen dudas, preguntas, estamos para servirles. Aquí hay personas que son expertas en el tema, ¿verdad? Ahí está Frederick Urbina, Alex Caballero, también está la compañera Suani Soto, que tiene mucho conocimiento en el área. Y bueno, vienen cosas maravillosas en Jóvenes Caficultores. Vamos al módulo Mi Café más adelante, donde van a aprender muchísimo sobre temas de catación, temas de barismo y muchos temas por ahí, ¿verdad? Así que pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana.